Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy damos inicio a un nuevo episodio dentro de nuestra serie Jesús, el hombre más importante. Una serie que nos está llevando a conocer no solo quién es Él, sino cómo su vida va transformando la nuestra. En esta ocasión vamos a entrar a un tema realmente necesario en nuestros días. Jesús, el centro del hogar. Porque podemos tener una casa, una familia, rutinas, responsabilidades. Pero si Jesús no está en el centro, todo comienza a perder su verdadero propósito. Vivimos en tiempos donde el hogar enfrenta muchos desafíos: falta de tiempo, comunicación rota, cargas emocionales y muchas veces la ausencia de dirección espiritual. Pero hoy queremos recordar algo muy profundo. Cuando Jesús ocupa el lugar correcto, todo lo demás comienza a alinearse y empieza a tener sentido. Así que te invito a que te quedes con nosotros, que abras tu corazón y permitas que esta palabra no solo sea escuchada, sino que también transforme tu vida, tu hogar, desde adentro hacia afuera. Como dijimos, el tema para hoy es Jesús, el centro del hogar. Uno de los mayores anhelos del ser humano es tener un hogar estable, lleno de amor y propósito. Pero la realidad es que muchos hogares hoy viven en conflicto constante, en desconexión emocional, en falta de dirección espiritual. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque un hogar no se sostiene solo con amor humano, se sostiene con un fundamento, y el fundamento correcto es Cristo. Cuando Jesús no es el centro del hogar, todo comienza a desordenarse, a derrumbarse. Y puede haber buenas intenciones, puede haber esfuerzo, puede haber responsabilidad, pero sin Cristo en el centro, el hogar pierde dirección. Jesús no vino solo para salvar individuos, Él vino para restaurar familias. Y un hogar centrado en Jesús no es perfecto, pero sí estable, guiado y transformado. Josué 24:15 nos da una lección. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este versículo es una declaración de decisión, de liderazgo y compromiso. En primer lugar dice: escogeos hoy a quien sirváis. Aquí Josué confronta al pueblo con una verdad clara: no decidir también es una decisión, y el pueblo podía decidir no hacerlo, pero no se puede vivir en neutralidad espiritual. Siempre estamos sirviendo algo: a Dios, a nosotros mismos, a prioridades equivocadas. Pero aquí ya no se recuerda que el hogar no se construye por inercia, se construye por decisiones conscientes. Cuando el versículo dice los dioses de vuestros padres o de los amorreos, aquí Josué menciona dos influencias. Está mencionando el pasado, que son las tradiciones familiares, creencias, hábitos o patrones que heredamos; el presente, de la cultura que nos rodea, lo que el mundo normaliza. Ambos pueden alejar del diseño de Dios si no se disciernen, y un hogar puede repetir ciclos de abandono, falta de Dios
desorden emocional si no se toma una decisión diferente. Cuando dice, pero yo en mi casa, aquí estamos viendo un liderazgo espiritual. Josué no habla solo de él incluye su casa, su hogar, su familia. Un verdadero líder espiritual toma posición de lo que Dios le ha dado, marca la dirección, influye en su familia con su ejemplo. Cuando dice serviremos a Jehová, no está hablando solo por emoción, es una determinación firme de lo que Él quiere hacer. No dice intentaremos servir a Jehová. Tampoco dice cuando podamos, serviremos a Jehová. Dice serviremos. ¿Qué implica esto? Priorizar a Dios, ordenar el hogar conforme a su palabra, vivir una fe práctica, no solo verdad, no solo decir, yo voy a servir a Dios. Jesús debe de ser el centro. No vamos a decir solo, es que yo le sirvo porque voy a la iglesia, porque yo oro. No, debemos de ser conscientes de lo que eso implica. Este versículo es clave para entender que un hogar no se define por lo que siente, sino por lo que decide hacer. El hogar necesita una decisión espiritual clara, pero para que esto suceda, alguien tiene que decidir servirle a Dios. No basta con decir creemos en Dios, vamos a la iglesia, oramos, ayunamos, nos reunimos constantemente, hacemos obra de caridad. No, hay que definir quién gobierna nuestra casa. Alguien tiene que tomar esa posición, porque si no hay dirección espiritual, de nada sirve lo demás. Cada uno hace lo que quiere, se va perdiendo el orden, se debilita la unidad de la familia. Y hoy Dios nos está hablando, porque Dios levanta personas que digan, en esta casa, Dios es primero. Dios levanta personas que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí se rompen con patrones. No importa cómo fue tu historia, si hubo abandono, si hubo o no hubo un ejemplo espiritual, si hubo o no hubo una guía, hoy puede ser diferente. Tú puedes decidir que las cosas sean diferentes en tu hogar. Tú puedes decidir establecer un legado. Puede que no tengas tierras, una casa, un auto. No tienes cosas materiales para dejarle a tus hijos, pero sí puedes dejarles el mejor legado. La decisión que tú tomes hoy va a afectar a tus generaciones, porque un hogar donde Dios es el centro va a formar hijos con identidad, va a transmitir valores, va a dejar una herencia espiritual. Esto no es automático, no es automático que Dios sea el centro del hogar. No es ahorita yo decido servirle y todo se transformó para el día de la mañana. No funciona así. Hoy puedes decidir con autoridad, yo y mi casa serviremos a Jehová, no como una frase, sino como un estilo de vida. Y día a día, Dios irá transformando tu hogar, a tus hijos. Debemos de tomar la decisión de poner en el centro de nuestro hogar a nuestro Dios, renunciando a todo lo que nos ha apartado de Él, sea del pasado, de lo que el mundo nos ha enseñado. Levantemos un liderazgo firme que guíe nuestra casa conforme a la voluntad de Dios. Declaremos que nuestra familia le servirá. Acá, Josué establece una decisión firme y clara, porque él no dice, voy a tratar, voy a intentar. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto habla del liderazgo espiritual. Un hogar que se construye no se va a construir por accidente, se va a construir con intención,
con decisión. Y esa decisión va a definir el ambiente. ¿En qué ambiente estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando a tu casa? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú enseñes a los tuyos? No lo intentes, no trates, decide qué futuro darle a tu hogar. Cada hogar hoy día está centrado en algo: problemas, dinero, trabajo, ego o Cristo. Y aquello que está en el centro es lo que va a gobernar. Yo te pregunto, ¿cuál es tu centro? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu casa? Porque si Jesús está en el centro, va a haber dirección, orden, propósito. Pero si no lo está, va a ser todo lo contrario. En Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús es la roca firme. Las tormentas vienen, pero el fundamento va a determinar la estabilidad. Tú no puedes evitar crisis, pero sí puedes decidir sobre qué estás construyendo tu casa. Puedes decidir sobre qué estás construyendo tu hogar. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que podemos esforzarnos, pero nuestro esfuerzo va a ser en vano, va a ser insuficiente. Podemos hacer todo bien, pero si Dios no está en el centro, nada será suficiente. Colosenses 3:13 al 14 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Acá nos enseña que el amor y el perdón sostienen relaciones, pero un hogar sin perdón se va a romper, se va a destruir. Es necesario que tenga esa guía, que tenga amor, que tenga compasión. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos estamos sometiendo a lo que Dios quiere? ¿Cuántos de nosotros dejamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida? La base del hogar es la humildad, sometiéndonos a Él. El orgullo va a destruirnos. Sin embargo, la humildad va a construir nuestro hogar. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Está usted enseñándole a sus hijos? Porque acá estos dos versículos nos enseñan que la enseñanza espiritual empieza en el hogar, empieza en la casa. La fe no se va a delegar, la fe se va a moldear con lo que enseñamos, con lo que instruimos. Cuando Efesios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí no está diciendo que el niño se instruya solo, que aprenda cuando sea grande. No, aquí nos está enseñando que la formación temprana va a marcar un futuro estable en la vida de los nuestros, porque lo que sembremos hoy en la casa, lo veremos en el futuro. Vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, instruir al niño en su camino, ¿qué implica? Este versículo es una guía fundamental para formar el hogar.
especialmente en la crianza de los hijos. Instruye al niño, dice. La palabra instruir no solo es enseñar con palabras, implica formar, guiar, corregir, modelar con el ejemplo. No es solo decirle qué hacer, no es solo mandarlo, es mostrarle cómo vivir. Cuando dice en su camino, aquí habla del diseño individual del niño, de su carácter, de su propósito, de su identidad. ¿Cómo se va a formar si se instruye desde pequeño? Si se le dice en qué camino andar. Aquí no dice formen a sus hijos como ustedes quieran, ni esa es nuestra manera, es guiarlos conforme al propósito de Dios para ellos. Pero eso implica enseñarles el temor de Dios, valores bíblicos, principios de vida. Y cuando el versículo dice, y aun cuando fuere viejo, esto está hablando del proceso y del tiempo. Puede haber etapas de rebeldía, sí. Puede haber momentos de desviación, sí. Pero la semilla que tú siembres ahora va a permanecer y va a dar fruto en su momento. Porque lo que se forma en la infancia deja una huella. Cuando dice no se apartará de él, no significa que nunca va a fallar, sino que la enseñanza queda en su corazón, que tarde o temprano recordará el camino. La formación espiritual no se va a perder, va a dar fruto en su tiempo, en su momento, pero para esto Jesús debe de ser el centro. Los hijos no se van a criar solos, o les enseñas tú o les enseña el mundo, porque el mundo también enseña, está enseñando valores contrarios, conductas equivocadas. Entonces, si en el lugar no se instruye, alguien más lo hará por ti, porque el ejemplo pesa más que las palabras. Puedes decirle a tus hijos que amen a Dios, pero si no lo ven, no lo van a aprender. Un hogar donde Jesús es el centro, es un hogar donde se ora, se perdona, se ama, se vive en integridad. Pero para eso debemos de ser constantes. La constancia siempre va a ser la clave, porque no se trata solo de enseñarles un día, es todos los días, cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, donde quiera que tú vayas, debes instruir al niño. Es todos los días, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Hay esperanza en esa siembra, pero tienes que saber sembrar. No es una semilla cualquiera. Y aunque hoy tú no veas los resultados, cada oración cuenta, cada enseñanza que da, cada ejemplo marca. Dios trabaja en el corazón de tus hijos. Dios trabaja en tu vida. Formar un hijo no es solo prepararlo para la vida, es prepararlo para que camine con Dios. Y cuando Jesús es el centro del hogar, la enseñanza no solo se escucha, esa enseñanza se vive y esa enseñanza te transforma. Entonces acá el rol del padre es muy importante porque el padre tiene el rol espiritual, no solo el rol económico, no es solo proveer que no falte un techo y comida, ropa y zapatos. Proveer no es solo dinero,
también es dirección espiritual. Colosenses 3, 18 y 19 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego dice, marides, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Este pasaje no habla de superioridad ni de imposición. ¿Quién es más? Habla de orden, amor y reflejo del carácter de Cristo en el hogar, porque está dando una instrucción. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego da el consejo para ellos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Cuando dice casadas, estad sujetas a vuestros maridos, la palabra sujeción la hemos malinterpretado. No significa que la mujer es inferior, no significa que va a ser controlada o anularla, significa orden, un orden voluntario bajo el diseño y el propósito de Dios. Servir a Dios no es una carga. El diseño de Dios es importante, es clave. El diseño de Dios no es aceptar abuso, injusticia o pecado. No es una actitud de respeto dentro de un liderazgo donde solo el hombre manda, donde él gobierna y minimiza a la mujer. Aquí habla de respeto mutuo. Ambos tienen que poner de su parte. Entonces, no malinterpretemos lo que la palabra dice. Tenemos que tener una actitud de respeto, algo que se sujete a Dios. Tenemos que tener un liderazgo espiritual definido por Dios, no por obligación forzada. Cuando aquí dice maridos, amad a vuestras mujeres, nos está enseñando de equilibrio, porque el hombre no es llamado a mandar, sino a amar. Pero no es una clase de amor cualquiera, es un amor como el de Cristo, un amor sacrificial, protector, constante, honroso. El verdadero liderazgo se demuestra en cómo cuida, no en cómo controla. Cuando dice, y no seáis ásperos con ellas, esto viene a confrontar directamente al carácter del hombre. No violencia física ni verbal, no minimizarla, no dureza emocional, no maltratarla, ni decirle groserías que la hagan sentir menos, que la hagan sentir inferior o que no vale. No desprecio. La Biblia no habla de eso. Un hombre que hiere constantemente no está viviendo este mandato. Debe de haber un equilibrio del diseño de Dios. Y este pasaje nos muestra que la mujer responde con respeto, el hombre responde con amor. Cuando ambos viven en Cristo, el hogar entra en armonía. Pero ¿qué pasa si uno falla? Se rompe el equilibrio, aparece el desorden y se van generando heridas hasta que todo termina. Se destruye el hogar. Por eso, cuando Jesús es el centro del hogar, todo funciona, porque Él es el modelo. Sin Cristo, el hombre puede volverse dominante o volverse indiferente. Entonces, usar autoridad sin amor se vuelve áspero, se vuelve ausente
Y también sin Cristo, la mujer puede volverse resistente o herida. La mujer puede perder confianza, cerrarse emocionalmente. Pero con Cristo en el centro, el hombre ama como Cristo. La mujer respeta con confianza y el hogar refleja el diseño de Dios. Este pasaje nunca debe usarse para justificar abuso. Si hay violencia, manipulación, abandono, eso no viene de Dios, aunque se cite la Biblia, porque muchos citan la Biblia, que la mujer debe someterse para abusarla, para controlarla, para menospreciarla, para manipularla. Dios no diseñó el hogar como una lucha de poder, sino como un reflejo de su amor, donde el hombre ama correctamente y la mujer va respondiendo con respeto. Así ve Cristo en medio. Así es como se ve Él al centro, porque Dios establece un orden. Él no establece superioridad, quién es más que quién. Él ordena, Él guía y el hogar funciona cuando cada uno vive su rol en Dios. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el diseñador del hogar. Si Dios diseñó el hogar, debemos de seguir su diseño, debemos de seguir su guía. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este pasaje, Jesús utiliza una imagen sencilla, la vid y los pámpanos, la vid y sus ramas. Yo soy la vid. Jesús se representa como la fuente de vida. En una vid está la raíz, el sustento, el origen de todo crecimiento. Sin la vid no hay vida. Vosotros los pámpanos, nosotros somos las ramas. Una rama por sí sola no tiene vida independiente. Su función es estar conectada para poder recibir nutrientes. Dice el que permanece en mí y yo en él. Esta es una clave, permanecer. No es una conexión ocasional. Hoy sí, mañana no. No es una conexión tampoco emocional. No solo es para los momentos difíciles. Permanecer implica ser constantes, tener una relación íntima con Él todos los días, tener una dependencia constante de Él. No es visitar a Dios, es vivir en Él. Cuando dice este lleva mucho fruto, dice el fruto no se produce por esfuerzo humano, sino por conexión. El fruto va a incluir carácter. ¿Qué es el carácter? El amor, la paciencia, el dominio propio, decisiones sabias, relaciones sanas, un hogar en orden. El fruto es la evidencia visible de una conexión invisible. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice. Jesús no dijo poco, dijo nada. Él no dice poco podéis hacer, no, dice nada podéis hacer. Esto nos confronta directamente la autosuficiencia, porque a veces nos creemos autosuficientes, pero no podemos hacer nada sin Él. Hijos, esposos, esposas, nadie puede hacer nada, absolutamente nada
sin Cristo. Una persona puede tener una casa, una familia, tener muchos logros, pero sin Cristo no va a haber un fruto verdadero ni eterno. Así que este versículo nos enseña que un hogar sin Cristo puede funcionar, pero no va a fructificar. Esto nos está enseñando que puede haber rutina, provisión, incluso momentos felices, pero va a faltar la paz genuina, la unidad, la dirección espiritual. Permanecer en Cristo tiene y debe de ser una decisión de día a día. No es solo ir a la iglesia, es orar juntos, buscar a Dios en las decisiones, modelar a Cristo a los hijos. Un hogar conectado a Cristo empieza a reflejar quién es Él. Y ese fruto se va a notar en la convivencia, porque cuando Jesús es el centro, hay más paciencia que gritos, hay más perdón que orgullo, hay más guía que confusión. Pero separados de Cristo, el hogar se desgasta y se desborona. Las cargas se vuelven pesadas, las discusiones aumentan día a día, las decisiones se vuelven emocionales. Y esto no es falta de amor, es falta de conexión con la fuente. ¿Y quién es la fuente? Es Cristo. Jesús no quiere ser una visita en tu casa, quiere ser la vida que sostiene tu hogar. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de no hacerlo solos. Un hogar no se destruye de un día para otro, se debilita cuando Jesús deja de ser el centro, pero también puede restaurarse cuando Él vuelve al lugar correcto. No necesitas un hogar perfecto, necesitas un hogar con Cristo. Un hogar sin Cristo puede funcionar, pero nunca va a ser un hogar firme. Hoy no se trata solo de haber escuchado un mensaje más. Se trata de tomar una decisión, porque la verdad es esta. Un hogar sin Jesús en el centro puede seguir funcionando, pero no va a florecer. Puede mantenerse en pie, pero no tendrá paz. Puede aparentar estabilidad, pero por dentro seguirá vacío. La pregunta no es si crees en Jesús, la pregunta es, ¿realmente Jesús gobierna tu hogar? ¿Está presente en tus decisiones, en tus conversaciones, en la forma que amas, corriges, perdonas y sirves? Porque poner a Jesús en el centro no es solo una frase bonita, es una entrega diaria. Es rendir el orgullo, es sanar lo que se ha roto, es cambiar hábitos, es volver a lo esencial. Hoy es un buen día para comenzar, no mañana, hoy, no cuando todo esté mejor, hoy. Decide hacer de tu hogar un lugar donde Jesús habite de verdad, donde su presencia sea más importante que cualquier problema, donde su voz tenga más peso que cualquier opinión. Porque cuando Jesús es el centro, lo que estaba roto se restaura, lo que estaba frío vuelve a encenderse y lo que parecía perdido encuentra propósito. Que esto no se quede en emoción,
que se convierta en transformación. Oremos. Padre amado, hoy te damos el lugar que te corresponde en nuestra vida, en nuestra casa. Perdónanos, Señor, cuando hemos puesto otras cosas en el centro, cuando hemos puesto cosas antes que a ti. Decidimos, Padre amado, que tú seas nuestro fundamento, esa guía, ese propósito de nuestra familia. Restáuranos. Decidimos, Señor, permanecer en ti, depender de ti y hacer el fundamento de nuestra familia. Que ese fundamento, Señor, seas tú. Que nuestro hogar, Padre amado, lleve fruto que glorifique tu nombre. Te amamos, Señor. Declaramos que nuestros hijos caminarán en tus caminos. Ayúdanos a ser ejemplo. Ayúdanos a que cada semilla sembrada dé fruto a su tiempo. Ayúdanos, Señor, a ponerte al centro de nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén y amén.